Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de pinceles. Para eso vamos a ir a la herramienta pincel y la herramienta pincel trabaja en conjunto con la paleta pinceles, ¿sí? Tanto la herramienta como la paleta tienen el mismo nombre y ven, la idea es que yo puedo pintar trazos a mano alzada con esta herramienta y esos trazos se cubren, digamos, con distintas texturas o distintas formas que surgen de la paleta pinceles. Esos pinceles pueden ser varios tipos. Los hay caligráficos, los hay de dispersión, los hay artísticos, los hay de cerdas y los hay de motivo. Estos los encontramos acá. El primero, por ejemplo, los primeros de la lista son los caligráficos. Son pinceles que simulan, obviamente, opciones de caligrafía o cuando yo, digamos, o cuando uno en algún momento usó pluma o algún pincel con punta roma o cuadrada para poder pintar líneas, ¿sí? Por ejemplo. Después está el pincel de dispersión, que es un pincel que me permite pintar a través de una línea elementos, repetirlos, pero lo interesante es que los repite, pero los puede, digamos, poner de manera aleatoria, no lo hace de manera constante. Tenemos también los pinceles artísticos. Los pinceles artísticos tienen que ver con un dibujo, una ilustración que yo genero en Illustrator y esa ilustración va de una punta, ¿ven?, a la otra punta de la línea del trazo. Cuanto más largo el trazo, más largo el pincel. Cuanto más corto es el pincel. ¿Ven? Acá tenemos por ahí un ejemplo más claro. ¿Ven? Si hago trazos cortos, se achata; si hago trazos más largos, se alarga. Y aparte toma la forma de la línea, ¿no? Estos son los pinceles artísticos y se generan con objetos hechos en Illustrator, objetos vectoriales. Después viene el pincel de cerdas. Pincel de cerdas es un pincel que simula los pinceles de óleo, acuarela, el clásico pincel de pelos, básicamente. Según el grosor, según varios factores que yo puedo setear en el pincel, eso va cambiando. Y por último, el pincel de motivo. El pincel de motivo tiene que ver con algo parecido al de dispersión, o sea, es un elemento hecho en Illustrator que se repite a lo largo de la línea. La diferencia que tiene con el de dispersión es que se repite de manera constante, no cambia a través de la línea. Entonces, lo que consigo son, en base a un módulo, construir este tipo de cosas, como si fuera una vía o como si fuera una pequeña cerca, o como el que vimos acá al principio, que construía, digamos, una costura o algo parecido a una costura, ¿sí? O sea, es un módulo que se va repitiendo en toda la línea y cuanto más larga la línea, más módulos hay, básicamente. No es como el artístico que se estira. Bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver con el pincel y los pinceles. Vamos a ver ahora cómo crear esos pinceles. Vamos a ir a la paleta de pinceles. Vamos a hacer, digamos, clic en el menú desplegable. Este menú desplegable, estas rayitas, están en todos los menús, en todas las paletas de Adobe, de todos los programas. Se encuentran siempre arriba a la derecha. Y ahí puedo encontrar, ven, categorías de pinceles caligráficos, dispersión, arte, cerdas, motivos. Y también puedo encontrar la opción de nuevo pincel. Vamos a hacer nuevo pincel. En este caso vamos a hacer un caligráfico. Le damos OK. Y acá podemos elegir, ven, el ángulo. Para elegir el ángulo, en realidad, digamos, tengo que cambiar la redondez. Si no cambio la redondez, el ángulo no tiene mucho sentido porque como es redondo no hay ángulo. O sea, perdón, hay ángulo pero no se nota. Y puedo cambiar el tamaño también del pincel. Lo interesante de esto es que yo puedo hacer que esto no sea fijo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo puedo hacer que esto se comporte al azar y en el caso de tener conectada a la compu, digamos, una tableta de Wacom o Genius o alguna otra de esas que andan por ahí, con un lápiz
que interactúa con la tableta, puedo generar variables de presión, de rotación del stylus o del lápiz, la inclinación del mismo, la dirección, bla, bla, bla. Si uno no tiene y tiene un mouse, solamente lo que hace es poner esta opción al azar. Al azar me va a permitir hacer variaciones de ángulo, por ejemplo, que en realidad esas variaciones, ven, ahí tengo un preview arriba, las va a tirar el programa sin ningún sentido. El programa las acomoda, digamos, y va viendo lo que le parece mejor según cómo uno mueve el mouse. No es que ahora va a parecer que todo es, digamos, gestual, pero tiene una idea más de gestualidad que si lo usáramos sin estas variaciones. Puedo usar la parte de tamaño también. Vamos a achicar esto un poco y vamos a agrandar esto otro poco. Así tengo variaciones. Bueno, si ahora hago clic, aparece ahí el pincel caligráfico que acabo de hacer, lo uso, ven, y según cómo lo uso, ven que no tira siempre el mismo grosor, no tira siempre el mismo ángulo, va cambiando, va variando. Obviamente es random, digamos, o aleatorio, o al menos aleatorio para nosotros, para el programa hace sus cuentitas, digamos, pero para nosotros es algo completamente aleatorio y bueno, no tenemos control. Lo que tiene que quedar más interesante visualmente y no parece algo tan mecánico. ¿Sí? Vamos a pasar al otro, al de dispersión. Para el de dispersión necesito construir algo. Como dije hace un ratito, para poder, digamos, generar un pincel de dispersión necesito tener algún objeto que se repita. Ese objeto puede ser uno, pueden ser varios. No tiene por qué ser un solo objeto. Vamos a hacer algunos objetos, ven, por acá. Y les vamos a cambiar el color para que sea un poquito más interesante, ¿no? Entonces, ¿ven? Ahí tenemos los tres colores, tres objetos. Y esto ahora lo seleccionamos, lo vamos a achicar un poco. Igual esto después se puede manejar desde el pincel, pero lo achicamos de antes. Y una opción para crear el pincel de dispersión es arrastrar esto, ¿ven? Lo arrastro y me pone un más en el icono del cursor. O con esto seleccionado, menú desplegable, nuevo pincel, y ahí puedo hacer de dispersión, por ejemplo. Le doy OK, se me abre una ventana de diálogo y ahí tengo mi pincel. Este también, ahora lo vamos a dejar así todo fijo y vamos a ver qué pasa. Le doy OK, ya tengo el pincel resuelto. Voy a ir a la herramienta pincel, el pincel está seleccionado y empiezo a pintar. ¿Qué ocurre? Y la verdad que no ocurre nada distinto de lo que ocurriría si esto fuera un pincel de motivo. ¿Por qué? Y porque como yo dejé todo fijo en los valores, esto hace que todo se repita de manera automática y de manera constante. Entonces no hay ninguna variación de nada y eso genera que sea igual que el de motivo. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Bueno, una cosa que puedo hacer es seleccionar uno de los trazos para que no me modifique los dos, digo, ¿no? Así me queda visible la modificación. Selecciono y en la base de la paleta de pinceles tengo varios iconos, ¿ven? Quitar trazo, este es bueno para cuando ya no me sirve el trazo y lo quiero sacar. Selecciono el trazo, le pongo quitar trazo y se va. Y vuelve el trazo a su forma original, digamos. Opciones del objeto seleccionado, que es el que vamos a usar ahora para cambiar esa dispersión. Nuevo pincel y para borrar pincel. Vamos a opciones de objeto seleccionado. Me abre esto de lo que tengo seleccionado. Yo también podría haber hecho doble clic en el pincel y modificar todos los pinceles, pero quería solamente, ven, cambiar este y este no. Pongo azar, por ejemplo, y juego con el azar. En cuanto al tamaño, lo voy a achicar acá un poco, ¿ven? Y juego con el azar. El espaciado lo vamos a dejar por ahí igual, lo que vamos a cambiar es la dispersión, lo vamos a poner al azar. Lo mismo, ¿ven? Hago pequeñas variaciones entre uno y otro. Pongo previsualizar también, ¿ven? Si pongo previsualizar me va a ayudar a ver mejor lo que estoy haciendo. ¿Ven? Ahí me estaba como excediendo en la dispersión, ¿ven? El espaciado dijimos que era igual. En el tamaño,
Ahí lo voy a ampliar un poco más. ¿Ven? Ahí tengo como variaciones de tamaño. Y también puede ser interesante si hago la rotación al azar. ¿Ven? Entonces ahora ya no es el mismo pincel. ¿Ven? Este es uno y este eran iguales. Ahora quedaron completamente distintos. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, eso es una opción interesante para cambiar los pinceles de dispersión. Si no, también lo podría haber hecho con el pincel. Hago doble clic acá y cambio el pincel directamente. Pero eso, ¿ven? Pongo azar, por ejemplo. ¿Ven? Así queda como más visible lo que estoy haciendo. Pongo dispersión. ¿Ven? Y ahora le pongo OK. Y ahora me va a preguntar, ¿quiero dejar los trazos como estaban o lo quiero aplicar? O sea, el cambio que le hice. Pongo dejar trazos, entonces queda como estaban, pero tengo un nuevo pincel ahora. Que si lo uso, ¿ven? Ya dispersa distinto. Bueno, vamos ahora a los pinceles de arte. Los pinceles de arte son elementos también igual que estos. La diferencia es que van desde un extremo al otro extremo de la línea. O sea, yo tengo una línea, en este caso, el pincel de arte va a ir de una punta a la otra. Yo lo selecciono, ven, van de punta a punta. Van de punta a punta. Así funciona el pincel de arte. Es un objeto que va de una punta a la otra. No es que se repite automáticamente en toda la línea. Entonces, si voy a hacer un objeto para que sea por ahí interesante, necesito hacer un objeto que sea alargado. Si no, va a quedar medio raro. Pero bueno, pueden hacerlo igual como para jugar con el pincel. ¿Ven? Puedo hacer un objeto así, que parezca... ¿ven? Otra cosa que puedo hacer aparte es usar las herramientas que ya conocemos, como herramientas de reflejo. ¿Ven? Y de este modo puedo reflejar esto que acabo de hacer. Está tomando solo los nodos. Ahí está. ¿Ven? Herramienta reflejo. Ahí está. Copiar. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, por ejemplo, acá puedo unir esto. No sé si se acuerdan. No se acuerdan porque no lo vimos. Es Control J. Con Control J puedo unir. ¿Sí? Control J y uno. ¿Para qué estoy uniendo? Yo estoy uniendo, puedo unir con Control J puntos sueltos. En este caso eran dos puntos sueltos, los seleccioné, hice Control J y se unieron. Esto era más que nada para darle un cierre a este elemento, que puede ser cualquier cosa básicamente, pero vamos a hacer de cuenta que es como una hoja, digamos. ¿Ven? Le ponemos 5, ¿ven? Y ahí tengo como una especie de hoja o canoa. Bueno, esto ahora lo puedo, así como está, por más que sean dos objetos, si los arrastro juntos, ¿ven? Puedo crear un pincel de arte, le doy OK, y ahí tengo mi pincel de arte, al que le puedo variar la dirección, por ejemplo, o sea, para qué lado se va a pintar, cuál es el lado de dirección, en este caso va a ser la punta de arriba o la punta de abajo, como ustedes quieran. ¿Sí? O puede ser atravesado. Pasa que si es atravesado va a quedar medio raro, pero se puede usar también. Eso no, es cuestión digamos, de cada uno. Y acá ven que puede también variar la anchura, pero acá necesito el stylus. Sí o sí necesito stylus para hacerlo, si no, no hay como variación al azar, digamos. Bueno, le doy OK y ahí tengo mi pincel nuevo. Bueno, ahora agarro la herramienta pincel y empiezo a pintar, ¿ven? De esta manera puedo generar una ilustración por medio de pinceles, por ejemplo. ¿Ven? Ahora podría agarrar esto acá. ¿Ven? Acomodar esto por acá. Y así ir acomodando. ¿Ven? Y de esta manera tengo una ilustración hecha con solamente pinceles. Estos son los pinceles artísticos y como pueden ver, acá
tenemos variaciones de esos pinceles. No sé por qué me lo hizo en blanco, pero es una muy buena pregunta. Ahí lo pongo en verde. Tengo variaciones de los pinceles. Y en realidad el programa tiene acá abajo a la derecha, en la paleta de pinceles, una biblioteca donde hay de estos muchos pinceles. Uno puede jugar con mucha variedad de pinceles. Pero si uno por ahí quiere hacer su propio pincel y quiere tener un poco más el control del tema, lo pueden hacer. ¿Ven? ¿Sí? Bueno. ¿Qué otros pinceles podemos usar? Bueno, otros pinceles son los pinceles llamados de cerdas. Llamados de cerdas porque tienen que ver con los pelos, que por lo que entiendo en una época se sacaban de los cerdos. ¿Sí? Y estos pinceles también, yo puedo ir modificándolos. Si hago doble clic en el pincel, aparte puedo crearlos, ¿no? Obviamente. Le puedo modificar el tamaño, la cantidad de cerdas, la densidad, perdón, de las cerdas, el grosor. Le pongo aplicar a los trazos y ahí se aplica el pincel y queda un pincel. De esta manera puedo simular óleos, acuarelas también según el pincel y demás. Son interesantes, no hay que abusar de ellos porque cada pincel de estos es como que suma mucho RAM a la máquina, mucho placa de video. Y si la ilustración está es muy compleja y está completa de estos elementos, puede llegar a colgar la máquina. ¿Está bien? Por último, los desmotivos. Los desmotivos les decía, necesito un motivo que se repita. Yo en realidad había hecho esto antes. ¿Qué es esto, el motivo que se repite? ¿Ven? El motivo es este, era como una cerca, unos palitos. ¿Ven? Y la idea era que estos palitos se repitan de manera constante. Podrían haber sido palitos, como podría haber sido también hacer como una vía, los rieles de los durmientes de la vía, con los rieles, ¿sí? Por ejemplo. Supongamos que esto era una vía. Bien, con los durmientes. Vamos a hacer... a cambiarle el... Bueno, ok. A ver. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Lo que estoy tratando de hacer es cambiarle eso. Quería cambiarle para que esto parezca un riel y qué sé yo. No importa. Han de cuenta con mucha imaginación que es un riel hermoso. Vamos a alinear esto. Y ahora lo que hacíamos era, para crear el pincel de motivo, es igual que los demás. O sea, creo el objeto y lo arrastro a la paleta y me pregunta qué quiero hacer. Pongo de motivo, le pongo OK. Me pregunta cómo se va a repetir ese motivo. Obviamente en un pincel de motivo uno lo que tiene que hacer, y uno lo que tiene que hacer en realidad en un pincel de motivo es ver esto, ver las uniones, cómo se va a unir esto con esto de acá. En realidad yo tendría que acá borrar esta parte blanca, dejar solo negro para que el negro con el negro se toquen y así, de esta manera, construir un motivo un poquito más realista, digamos, y que no me quede la raya blanca en el medio. Pero bueno, era para que vean cómo funciona. Hay que hacer un módulo y ese módulo se tiene que repetir de manera constante. Bueno, ahí tengo mi pincel de motivo, selecciono el pincel, pinto y el motivo se repite. Hay que tener en cuenta lo siguiente, los pinceles funcionan con la herramienta pincel, eso es lógico y es parte de lo que les acabo de explicar. Pero también funcionan con objetos. Si yo tengo un objeto en Illustrator que tiene un trazo de algún color, voy a los pinceles, hago clic con el objeto seleccionado, ¿no? Y me lo va a pintar con ese trazo, siempre y cuando lo seleccione. Lo selecciono y me lo pinta con el trazo. Entonces, cualquier objeto que yo haya generado vectorialmente en Illustrator, le puedo aplicar en los trazos de ese objeto pinceles. ¿Sí? Entonces los pinceles, aparte de usarse con la herramienta pincel, se pueden usar con cualquier elemento vectorial de Illustrator. Genero esto y de esta manera puedo usar los pinceles. Como dije hace un ratito, cuando quiero eliminar el pincel porque no me sirve o me equivoqué o quiero hacer otra cosa,
¿Qué hago? Bueno, lo que puedo hacer es quitar. Y esto vuelve a como estaba antes. Deja de tener el pincel. ¿Estamos? Después, si por ahí tengo el pincel y lo que quiero hacer es que ese pincel se convierta en una ilustración ya así deformada y toda para poder seguir trabajando, bueno, con el objeto seleccionado voy a Objeto, Menú Objeto, Expandir apariencia. Y ahora fíjense que me queda, ya no tiene más pinceles. Lo voy a desagrupar, por ejemplo. ¿Ven? Ahora es un objeto suelto. O sea, ya el pincel se transformó, ¿ven?, en dos objetos o más, depende cómo estaba hecho. ¿Ven? De esta manera ya tengo otra forma de trabajar. Bueno, esto fue todo con el tema pinceles. Recuerden, están en la paleta pinceles, se pueden aplicar a cualquier objeto hecho en Illustrator. Se aplica a mano alzada con la herramienta pincel también. Bueno, hasta la próxima.